Hola, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es José Martín Ochoa Cáceres, soy el CEO y además quien tuvo la oportunidad de idear este concepto de entrenamiento intelectual que es Skepsi, Gimnasio del Pensamiento. Me da mucho gusto dirigirme con ustedes nuevamente, pues porque me han preguntado qué es Skepsi y algunas de estas preguntas frecuentes me han llevado precisamente a la idea, a la intención de tratar de hacer este pequeño video con la intención de darles la explicación de qué es Skepsi, Gimnasio del Pensamiento. Y bueno, por lo mismo, me gustaría primero hacerles a ustedes una pregunta. Cuando han aprendido, por ejemplo, a manejar, o cuando han aprendido a cocinar, o cuando han aprendido un idioma, ¿a poco han sido ustedes tan metódicos o tan estructurados como para saber, por ejemplo, que hoy van a saber cómo meter la velocidad, mañana van a saber hasta qué punto deben de apretar el acelerador para llegar a 80 kilómetros por hora, o hasta qué punto deben de saber cuándo sí pueden meter tal cantidad de sal o de cebolla a un caldo? Claramente la respuesta es no. Ningún ser humano es tan metódico para aprender. De hecho, nuestras habilidades intelectuales son habilidades que se desarrollan en nuestro cerebro de manera intuitiva. La pregunta acerca de cómo es que nosotros vamos generando habilidades, desarrollándolas dentro de nuestros modelos de pensamiento y hacer que estas habilidades intelectuales funcionen a favor de nuestras ideas o de nuestros conceptos, para romper nuestros respectivos paradigmas, para formular ideas, para poder tener asociaciones, para poder desarrollar sentimientos, expresiones, etc. Todo esto, toda esta amalgama de conocimientos son intuitivos. Pero no crean ustedes que esta intuición es fortuita, que esta intuición pues nace de la nada. En realidad, una manera equivocada de estar pensando, por ejemplo, del constructivismo, cuando se habla de la construcción del conocimiento, se sugiere erróneamente que el ser humano, a través de cierto conocimiento por sí mismo, construye uno nuevo. Y eso no es cierto. El conocimiento se va, claro, construyendo, pero a partir de una serie de nuevos elementos que, por ejemplo, apoyados por un instructor, por decir algo, va a facilitar que estos nuevos conocimientos, quien los va recibiendo, los puede, si me permiten el símil, irlos ensamblando y les va dando forma dentro de sus modelos de pensamiento para que entonces estos nuevos conocimientos pues formen parte de su ser y ahora sí construya, por ejemplo, una asociación nueva de conocimientos. Esto lo menciono porque cuando nosotros abordamos el tema de Skepsi, Gimnasio del Pensamiento, puede llegar a sugerirse o a pensarse que estamos hablando de una escuela. Y no, nosotros, Skepsi, Gimnasio del Pensamiento, no somos escuela. Nosotros no enseñamos absolutamente nada y tampoco dejamos por lo mismo tareas de absolutamente nada. Si ustedes me permiten la idea, cuando nosotros pusimos el término Gimnasio del Pensamiento, es precisamente para poder acercarnos hacia el concepto básico de Skepsi, porque es un gimnasio. La misma idea que ustedes tienen del gimnasio, en donde van cotidianamente, pues para tener buena condición física. Lo mismo sucede en este caso con Skepsi, Gimnasio del Pensamiento. Nada más que en este caso, en lugar de tener, por ejemplo, pues barras, pesas, en lugar de tener caminadoras, nosotros tenemos una serie de rutinas que están preparadas exclusivamente para desarrollar habilidades del pensamiento. Y bueno, ¿cómo es que esto sucede? Porque esa es la pregunta inicial, ¿no? Ok, si Skepsi es un gimnasio del pensamiento, ¿cómo es que estas rutinas pueden, por ejemplo, ayudarnos a desarrollar habilidades del pensamiento? Para esto es muy importante tener presente de que el ser humano, cuando va aprendiendo, va retomando precisamente estas nuevas ideas, estos nuevos estímulos del entorno, y a través de la continua práctica de estos estímulos va fortaleciendo, por ejemplo, y va mejorando sus habilidades cognitivas. Cuando ustedes van, por ejemplo, a una escuela de idiomas y empiezan a practicarnos un conjunto de verbos, a la larga, esta práctica de verbos se convierte en una condición innata. Y no es producto de la magia. Lo que pasa es que como ustedes practicaron constantemente el conjunto de verbos, claro, a la larga, estos verbos ya se formalizaron en un conocimiento dentro de su modelo de pensamiento. ¿Cómo es que sucede, por ejemplo, esta idea? ¿Cómo es que este conjunto de verbos se queda dentro de o se interioriza en ustedes?
Lo que pasa es que la práctica continua permite en el cerebro estar estableciendo nuevos canales, si me permiten así, de comunicación entre las neuronas. Estos canales de comunicación se llaman sinapsis, y la unión de estas sinapsis, estas nuevas comunicaciones cerebrales, a la medida en la que se van practicando continuamente, se van fortaleciendo, y estos nuevos puentes permiten que entonces tengamos el desarrollo de estas nuevas habilidades. En la época, en el pasado, se llegaba a pensar que las neuronas se morían y que no eran regeneradas. Eso es lo que se decía en mi época, cuando yo era niño. La realidad es que afortunadamente nuestros neurocientíficos han demostrado que el cerebro es tan genial que podemos generar, a través de un principio que se llama neuroplasticidad, nuevas conexiones sinápticas, y esto nos permite entonces ir integrando nuevos saberes, no importa el momento en que nosotros nos encontremos. Eso sí, lo que tenemos que hacer es estar practicando continuamente. De esta manera, Skepsi se fundamenta precisamente en estos principios de neuroplasticidad para poder establecer, mediante una serie continua de ejercicios, el desarrollo de habilidades de pensamiento. Bueno, ¿qué habilidades de pensamiento son las que Skepsi trata de desarrollar? Nosotros tenemos el principio de desarrollo bajo un modelo que se llama modelo nociológico, el desarrollo de 4 pilares específicos. Uno es desarrollo cognitivo, y que nosotros entendemos el desarrollo cognitivo como todo aquel que está asociado a la edad cronológica del cerebro, y que además no es parte de los otros 3 componentes que vamos a hablar ahorita. El siguiente pilar es el del pensamiento lógico-matemático, donde lo que hacemos es desarrollar dentro de nuestros niños habilidades para entender la abstracción del mundo que les rodea, para que entonces a partir de estas habilidades más adelante pueda, por ejemplo, comprender de mejor manera, pues por ejemplo, el simbolismo, las asociaciones, las expresiones matemáticas, que van evidentemente más adelante a tratar de formalizar el comportamiento, por ejemplo, de la naturaleza a través de la física o la química. También nosotros desarrollamos el pilar del lenguaje y la comunicación, en el entendido de que todos nosotros nos interrelacionamos con nuestro mundo a través de nuestro lenguaje. Y que es muy importante entender que el lenguaje no solamente se refiere hacia el modelo de comunicación, sino también hacia el modelo de interpretación y de interiorización de estos conocimientos y de estos estímulos cerebrales, para que entonces el ser humano pueda interactuar de manera mucho más precisa, porque aquí en términos es la precisión, con los demás. Y finalmente, el pilar de las emociones y los afectos, donde nosotros entendemos que el ser humano nace primero con un código original, llamémoslo así, nuestros valores de fábrica, que son las emociones, que son aquellos cambios bioquímicos que trabajan en nuestro cuerpo cuando tenemos estímulos externos, y que, por ejemplo, fundamentan nuestro trabajo hacia cómo reaccionar, por ejemplo, ante condiciones de angustia, ante condiciones, por ejemplo, peligrosas, o ante condiciones asociadas al dolor, y por supuesto también hacia la alegría. Sin embargo, esto no es suficiente. También lo que nosotros trabajamos en emociones es que la emoción, la parte bioquímica, se va a transmitir hacia el individuo, primero, de manera en la que el individuo aprende a conocerse, identificarse, a entenderse, también aprende a poder tener por sí mismo distintas habilidades para poder identificarse con su persona y a poder amarse a sí mismo. Y la última parte, el último nivel que se trabaja es el afecto hacia la sociedad, incluyendo evidentemente las relaciones con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos y con el comportamiento social, donde además aprende a poder ir interiorizando pues todos aquellos factores externos que lo rodean, para que pueda, por ejemplo, desenvolverse de mejor manera, y con esto pues poder asociar buenas prácticas personales. Lo que nosotros sí hacemos es que estimulamos el pensamiento. Nosotros estamos a favor del desarrollo del pensamiento libre, estamos a favor de las ideas, estamos a favor del rompimiento del paradigma y a favor del uso de nuevas herramientas cognitivas para que nuestros niños, por ejemplo, tengan mejores habilidades para poder desarrollarse en un futuro. ¿Cómo es que nosotros lo hacemos? Bueno, nuestros niños entran directamente a la plataforma. En la plataforma, cuando se inscriben al curso, reciben dentro de su mismo espacio una liga de Zoom. Con esta liga de Zoom le dan clic y lo mandan directamente a una sala donde lo recibe un entrenador o una entrenadora, donde durante unos minutos empiezan con unos ejercicios de gimnasia mental, que solamente son ejercicios de reactivación neuronal, y una vez que esto termina, se activa la rutina. La rutina, como yo había mencionado anteriormente, consiste en alguno de estos 4 pilares que ya había dicho antes. Y además, cada una de estas rutinas va a cumplir con un objetivo específico. Cuando nosotros hablamos de estos 4 pilares,
también van a estar dirigidos hacia el cumplimiento de un objetivo tal como, por ejemplo, el desarrollo de la memoria, el desarrollo de la comprensión, el desarrollo del análisis, el desarrollo de la utilización del conocimiento, del metacognitivo y o también del self. De tal manera que cada semana el niño entra y recibe un nuevo conjunto de rutinas que ejecuta y donde va desarrollando algunos de estos niveles que yo había mencionado bajo 3 planes de entrenamiento. En una semana se trabaja el entrenamiento normal, llamémosle el conocimiento directo, por ejemplo, de la memoria y el desarrollo de las habilidades de memoria. En la segunda semana se trabaja lo que nosotros denominamos resistencia, que es el desarrollo del tiempo en donde el cerebro del niño está conectado haciendo la actividad, está concentrando y ejecutándose, es lo que tratamos de desarrollar con esas rutinas. Y en la tercera semana lo que nosotros denominamos como potencia, esto es la velocidad en la toma de decisiones. De tal manera que cuando nuestros niños están dentro de estas rutinas, por ejemplo en 3 semanas sobre el mismo nivel, insisto, por ejemplo de memoria, va a trabajar 4 pilares diferentes, 4 rutinas distintas y además con 3 planes distintos de entrenamiento. Al término de estas 3 semanas, el niño ya empezó, más evidentemente no terminó, ya empezó el desarrollo de habilidades cognitivas, por ejemplo, asociadas a la memoria. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces? Que a través de estos ejercicios, nuestros niños van a estar integrando estas nuevas habilidades de pensamiento. Sí es cierto, son 4 pilares. Pero esto no significa, como sucede por ejemplo en la escuela, en donde se enseñaba pues español por una parte, matemáticas por otra, sino que cada una de estas habilidades lo que hace es que vaya integrando precisamente estos nuevos principios para que de manera, insisto, integral pueda estar tomando decisiones diferenciadas precisamente porque pues es un niño que empieza a desarrollar habilidades distintas a las de, por ejemplo, de los compañeros. Y entonces me han preguntado, por ejemplo aquí tengo anotado, ¿cómo es que yo sé que Skepsi funciona en mi hijo? Bueno, primero vamos a tener claro que al igual como sucede cuando ustedes mandan a sus hijos a la escuela o a una escuela de idiomas o a una escuela de música, estamos en el entendido que se mandan para desarrollar habilidades que estén asociadas al conocimiento, al manejo de un instrumento, por ejemplo, o al desarrollo de competencias o habilidades. Efectivamente, nosotros pensamos que a través de estos desarrollos continuos vamos a desarrollar las conexiones sinápticas necesarias para que nuestros hijos vayan teniendo nuevas prácticas cognitivas y con esto vayan formalizando nuevos modelos de pensamiento. Entonces, bajo esta idea, la pregunta es ¿cómo yo, papá, me doy cuenta que Skepsi sí le funciona a mi hijo? Pues primero que nada tiene que ser una cuestión donde el niño esté entrando continuamente, ejecute las rutinas, eso es un punto indispensable, y a lo largo del tiempo, al igual como sucede cuando ustedes mandan a sus hijos a la escuela, van a empezar a notar estos cambios. Es distinto y depende mucho del individuo. Lo que nosotros hacemos en Skepsi junto con nuestros entrenadores es que les desarrollamos, por ejemplo, o los impulsamos mucho a que desarrollen dentro de las mismas rutinas los 3 de los 4 pilares que el neurocientífico de NAE menciona, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de la concentración, la retroalimentación y el reto. De esta manera, el niño se siente cognitivamente estimulado para que su cerebro vaya trabajando. Y bueno, pues precisamente a través de la práctica continuada, su hijo va a recibir o va a desarrollar nuevas habilidades de pensamiento que ustedes van a notar a lo largo del tiempo, sigo insistiendo, por ejemplo, en su manera de expresarse, en su manera de conducirse o en su manera de la toma de decisiones. Me han preguntado, oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, el martes tengo clase de piano y el miércoles tengo clase de fútbol? Bueno, evidentemente lo importante acá, desde mi punto de vista, mi mejor recomendación es no abandonar nunca el entrenamiento cognitivo. Si nosotros dejamos de lado el desarrollo del entrenamiento cognitivo, lo esperado ya no se cumple, porque la fortaleza de esta sinapsis se da a través de la práctica continuada. Y entonces, pues es evidentemente mi mejor recomendación que no dejen nunca las sesiones de entrenamiento cognitivo. Claro, aquí entonces, ¿qué recomiendo? Pues buscar horarios alternativos para que entonces también el desarrollo físico, el desarrollo anímico de sus hijos también sea integral y que pueda ser un desarrollo que pueda fundamentarse siempre en el bienestar de nuestros hijos. Y bueno, finalmente, una última pregunta que siempre me pone acá es ¿cómo me doy cuenta que mi hijo es distinto, que es más inteligente? Así me lo dicen, ¿no? Para esto yo quiero referirme a lo siguiente. El concepto de inteligencia es un concepto muy complejo. Es un concepto que de manera científica puedo yo asegurar
que todavía hasta la fecha la comunidad científica no se pone de acuerdo de la inteligencia, acerca del principio de la inteligencia. Por lo mismo, en Skepsi no vamos nunca, ni es la intención, jamás vamos a mencionar que nosotros vamos a contribuir al desarrollo de la inteligencia o de las inteligencias. No, nosotros desarrollamos habilidades del pensamiento. El conjunto de buenas prácticas intelectuales se convierten en hábitos. Y un hábito de pensar bien se convierte entonces en un hábito saludable, en un comportamiento que a la larga, pues ustedes van a notar en sus hijos, por ejemplo, cuando reaccionan de una manera favorable ante el bullying, cuando pueden comportarse adecuadamente ante problemas con las redes sociales, por ejemplo, o cuando están enfrente de un problema matemático. La manera en la que Skepsi trabaja es que precisamente reta al niño para reducir el nivel de estrés y más bien que se desarrolle en ellos el enfoque de enfrentar un reto cognitivo de manera seria, en donde lo que realmente se busca es que ellos traten de resolverlo en el entendido de que si se equivocan, el cerebro aprende y no es castigado. Y con esto entonces vamos a generar pues niños integrales mucho más centrados en su realidad y que evidentemente van a tener mejores herramientas cognitivas para la toma de decisiones. Skepsi es un gran argumento para poder contribuir el desempeño escolar de sus hijos y también para poder contribuir en el desempeño cognitivo y emocional. De esta manera, pues la mejor propuesta y evidentemente la mejor invitación es que ustedes pues participen con nosotros en este proyecto. Si tienen dudas, por favor, siéntanse con la libertad de preguntarnos, ya sea precisamente a través de este espacio o en todas nuestras redes. Estamos nosotros en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook de manera primordial y también, por supuesto, pueden entrar directamente a nuestra página de acceso que es www.skepsi.com.mx y con todo gusto nosotros los vamos a asesorar y a darles nuestra mejor opinión. Por lo pronto, muchísimas gracias y espero que nos podamos encontrar pronto. Hasta luego.